Capítulo 34. La marea retrocede remanente, Sistema OUM Academia Haven, Mistral, Reino de Mistral 29 de octubre de 2541, 0830 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras días de combates incesantes, las milicias mistralianas y los Huntsmen, con el apoyo de las fuerzas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, finalmente han comenzado a estabilizar el reino, reveló la reportera de Mistral Today, con la voz que se reflejaba en la pantalla del televisor dentro de la oficina del profesor Leonardo Lioneart. Podemos informar lo mismo en Vale y Atlas. Los expertos creen que Vacuo debería restablecerse en los próximos días. Pero, al menos por ahora, lo peor de la marea Grimm parece haber pasado. El recuento total de bajas tardará en completarse, pero nuestros analistas creen que la cifra de muertos asciende a cientos de miles, al menos en Mistral. Una cifra que habría sido muchísimo mayor de no haber sido por las acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que arriesgaron sus vidas para defender nuestros hogares y familias, permitiendo a las fuerzas mistralianas reaccionar con mucha más rapidez a la marea Grimm que a cualquier otro evento masivo de Grimm en la historia. Para quienes no lo sepan, continuó el reportero, con Lioneart mirando fijamente la pantalla sentado en su silla, agarrando los reposabrazos con todas sus fuerzas, a principios de esta semana, Remnant se vio conmocionado por la existencia de la guerra humano-Covenant. Se trata de un conflicto interestelar librado entre la UE y el Covenant, una hegemonía teocrática de especies alienígenas unidas por una religión común, que aparentemente consideraba la existencia de la humanidad una afrenta a sus dioses. El Covenant, durante los últimos 16 años, ha estado librando una campaña de genocidio contra los mundos humanos, asesinando a miles de millones y reduciendo planetas enteros a cenizas en un proceso de bombardeo orbital llamado cristalización. Por razones aún no determinadas, un grupo activista antiterreno, hasta entonces desconocido, autodenominado Ejército de Liberación del Remanente, recibió información clasificada que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas compartía con todos los reinos del Remanente. Según la consejera Jade, el GUE pretendía advertir al Remanente de la amenaza del Covenant. Una amenaza que se confirmó tras una expedición diplomática de delegados de los cazadores por el espacio del GUE para verificar los informes de primera mano. Tras la expedición, los reinos del Remanente acordaron firmar un pacto de defensa mutua con la Tierra para proteger a ambas partes de los Grimm y el Covenant. Sin embargo, el RLA se opuso a cualquier integración futura con la Tierra y, al recibir esta información clasificada, pirateó varias cadenas de noticias y la difundió por todo el mundo. La consejera Jade declaró lo siguiente: "Quiero asegurar a todos los ciudadanos de Mistralia", proclamó el consejero frente al palacio de Jade, "y a cada persona en Remnant, en cada reino, que llevaremos a estos terroristas ante la justicia. Lo que el RLA reveló al mundo no fue, ni nunca ha sido, la verdad completa. Tergiversaron la información deliberadamente, haciendo injustamente que la UE fuera la agresora cuando, en realidad, son las víctimas de una guerra brutal e injusta, a la vez que exageraron la amenaza que el Covenant representa para Remnant. Seamos claros. El Covenant representa un peligro tremendo, como Remnant nunca ha visto en toda su historia. Por esta razón, yo mismo voté a favor de unirme a la guerra. No podemos quedarnos de brazos cruzados, y debemos luchar. Tanto para defendernos como para defender a nuestros primos interestelares, tal como ellos lo hicieron por nosotros contra los Grimm". Mistral Today ha intentado contactar con la oficina del director Leonard para obtener más comentarios, pero no ha estado disponible en los últimos días, ya que coordina a los cazadores contra la marea Grimm aún en curso, añadió el reportero. Debido a sus acciones, el RLA ha sido designado oficialmente como organización terrorista por todos los reinos y la UEC. Ya se han emprendido operaciones contra ellos, y la policía ha prometido llevar ante la justicia al responsable de la filtración. Leonard apagó el televisor, incapaz de ver más. Inclinándose hacia adelante en su silla, respiró con fuerza en su mano mientras intentaba controlar los latidos de su corazón. Le latía con fuerza en el pecho y, a pesar de sus mejores esfuerzos, se negaba a calmarse. ¿Cómo podía? Los últimos días habían sido, sin duda, los peores y más estresantes de toda su vida. Hacían que todas las pruebas y tribulaciones que había soportado como director de Haven, lidiando con la política, la corrupción y el racismo mistralianos prácticamente solo durante décadas, parecieran un paseo tranquilo por el parque. Apenas había dormido, solo unas horas. No había tenido tiempo para nada más que refugiarse en la sala de control de Mistral, dirigiendo a los cazadores a donde tuvieran que ir por todo el continente.
Todos habían sido llamados a filas, incluidos sus propios estudiantes, a quienes tuvo que enviar al frente para defender la capital. Toda la academia estaba vacía ahora, salvo él, lo que solo contribuía a la atmósfera deprimente. Solo ahora, con la situación casi contenida, finalmente tuvo la oportunidad de escaparse y disfrutar del descanso que tanto necesitaba. ¿Cuántos de sus estudiantes murieron?, se preguntó Leonard. Aunque intentaba ubicar a los estudiantes más jóvenes en zonas relativamente más seguras, con la cantidad de Grimm que había, inevitablemente habría bajas. Pensar lo contrario era una tontería, una ilusión de la que cualquiera con 2 dedos de frente se burlaría. Ilusiones que él conocería a la perfección. La ira brotaba de lo más profundo de su ser, ahuyentando el miedo, la ansiedad y el agotamiento. Levantándose de su asiento, presionó un botón secreto bajo su escritorio antes de dirigirse al otro extremo de la habitación. Allí vio una sección de la pared girar hacia adentro, revelando una habitación oculta que solo él conocía. Era una habitación pequeña, apenas lo suficientemente grande para 2 personas como máximo. Pero la existencia de la habitación no era lo importante. Más bien, era el vidente flotando amenazante en el centro, aparentemente mirando fijamente al director, quien se dirigía directamente hacia ella. Salem. Tenemos que hablar. Siseó Leonard, dejando que la ira le abrumase la voz. Ahora. La vidente no hizo nada al principio, hasta que emitió la voz incorpórea, casi resonante, de una mujer que respondió simple y tranquilamente. Leonardo. Has estado ocupado. No te hagas el tímido conmigo. Gritó Leonard, señalando con el dedo al vidente. ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres decir?, preguntó Salem en un tono divertido y burlón. ¿Sabes exactamente de qué hablo?, respondió Leonard, agitando el brazo hacia atrás. Este no era el trato. Debo recordarte que compartiste conmigo los secretos de Lunsk. ¿Para usarlos cuando fuera necesario? Sí, para que pudiéramos tener una tregua. No para que se lo entregaras a un grupo de habitantes del sótano y comenzaras una marea Grimm. Si sigues gritándome, Leonardo, no vamos a poder tener una conversación productiva, le dijo simplemente Salem, lo que provocó que el vidente chasqueara como un animal mientras levantaba ligeramente sus tentáculos con púas y se acercaba a él. Ver al agitado Grimm devolvió la cordura al director, recordándole con quién estaba hablando. Dando un trago profundo y secándose el sudor acumulado en la frente, dijo en voz baja. Su gracia, no veo qué utilidad tiene iniciar una marea Grimm. Necesitaba poner a prueba las capacidades del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Llevarlo al límite. Al fin y al cabo, si no pueden demostrar su derecho a defender nuestro mundo, ¿de qué sirve una alianza? Leonard reconoció que era una mentira. Obviamente, quería poner a prueba la capacidad de Lunsk para luchar contra los Grimm, pero no era para probar una alianza. En todo caso, quería romperla antes de que pudiera despegar. La frustración volvió a crecer, y añadió. Bueno, desde luego lo conseguiste. Ciudades enteras invadidas. Miles de muertos y miles más sin hogar. ¿Es esto lo que querías? Debo admitir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo un mejor desempeño del que esperaba. Pero, en general, sigo estando satisfecho. Por supuesto que sí, murmuró Leonard, solo para sobresaltarse ligeramente cuando el vidente siseó enojado y una vez más avanzó hacia él, empujándolo hacia su escritorio. ¿Hay algo que quieras decirme, Leonardo?, preguntó Salem, lo que provocó que el miedo en Leonard volviera a crecer al golpearse la espalda contra el borde del escritorio. Su brazo se desplomó, tirando involuntariamente una lámpara al suelo de madera, rompiéndola con un fuerte estruendo. Sus ojos no se apartaron de la cúpula del vidente, y podría haber jurado que la tormenta en su interior parecía intensificarse. Agarrando el borde de su escritorio, Leonard susurró. Creo que me han descubierto. ¿Y quiénes podrían ser ellos? ONI, aclaró Leonard. La Oficina de Inteligencia Naval. Sus agentes han estado vigilando cada uno de mis movimientos durante el último día. ¿Saben lo que hice? En retrospectiva, no debió ser difícil rastrear la filtración hasta él. Solo unas pocas docenas conocían la verdad completa sobre lo mal que iba la guerra humano-Covenant. Cada uno de ellos había sido apartado e interrogado exhaustivamente sobre todo lo que habían hecho en los últimos meses. Sus vidas habían sido revisadas minuciosamente. Dónde habían estado, con quién habían hablado, sus contactos y conexiones, mensajes, registros financieros y cualquier motivación potencial para hacer lo que finalmente hizo.
Si algo había aprendido sobre la ONI el año pasado, era que eran muy buenos leyendo a la gente y, a diferencia de Ozpin, no se podían permitir el lujo de atrapar a la gente en sus mejores momentos. Debieron haberlo señalado como la fuente más probable de la filtración desde el principio, o al menos muy rápidamente una vez que empezaron a buscar. ¿De verdad?, preguntó Salem con calma. Qué lástima. ¿Qué piensas hacer al respecto? El mundo de Lionheart se paralizó al comprender lo que quería decir Salem. Estaba tan concentrado en la vidente que ni siquiera notó los débiles y apagados ruidos que provenían del otro lado de su pared interior. Su piel se puso húmeda y pegajosa, el corazón le latía con fuerza en el pecho y se aferró al borde de madera de su escritorio con tanta fuerza que empezó a astillarse. Una parte de él se preguntaba qué podía decir o hacer para salir de aquel embrollo, pero el resto sabía que no era así. Fui un tonto, pensó Lionheart mientras una sensación de resignación se apoderaba de él. Le había dado tanto miedo luchar contra el Covenant y los Grimm a la vez que había estado dispuesto a vender su alma al diablo para intentar al menos librarse de uno de ellos. El director sabía, antes de contactar a la reina de los Grimm, que era peligrosa. Controlaba las fuerzas de la oscuridad por todo el mundo y había sembrado el caos y la carnicería a lo largo de la historia. Ozpin había luchado contra ella durante incontables vidas, intentando mantenerla a raya. Pero Lionheart se había convencido de que se podía razonar con ella. Al fin y al cabo, aunque Ozpin afirmaba que quería destruir el mundo, aún no lo había hecho. Era evidente que quería gobernarlo, algo que ella misma le dijo cuando finalmente empezaron a hablar. Al fin y al cabo, eso tenía mucho más sentido para él que cualquier otra cosa. ¿Qué sentido tenía gobernar un mundo reducido a cenizas? Pero era evidente que a Salem, en su afán por convertirse en la diosa reina de Remnant, no le importaba cuántas vidas inocentes se perdieran con tal de que ella ganara el trono. Corazón de León se armó de valor, encontró su coraje y respondió desafiante. Voy a contarles todo. Salem guardó silencio mientras las palabras de Lionheart resonaban por toda la habitación. Entonces, justo cuando alzaba su arma para luchar como el cazador que se suponía que era, el vidente atacó con sus tentáculos. Stalwart solo bloqueó algunas púas, mientras que el resto fluyó alrededor del pequeño escudo y se clavó en su piel, músculos y huesos. Su aura, agotada tras días de trabajo incesante, era incapaz de protegerlo. Un dolor agonizante recorrió sus venas mientras el veneno le inyectaba el cuerpo. Se retorció, intentando liberarse o llevarse al Grimm consigo, pero la explosión de elementos aleatorios conjurada al girar su disco de polvo solo destruyó algunos de los tentáculos, y al poco tiempo sus movimientos se volvieron lentos. Lionheart cayó al suelo, y un miedo primitivo lo invadió cuando las mandíbulas inferiores del vidente se cerraron sobre su rostro. Mientras el monstruo comenzaba a consumir su carne y sus sentidos se desvanecían, oyó una débil explosión. Polvo y astillas llenaron la habitación mientras se abrían múltiples agujeros en las paredes. De ellos salieron escuadrones de Ost, respaldados por varios Huntsmen que creyó reconocer, pero que, en su estado de ebriedad, no pudo. Se les unieron 4 gigantes de la UNSC con armadura pesada que no reconoció en absoluto, uno de los cuales ya disparaba lo que normalmente sería una ametralladora montada desde la cadera contra el cuerpo del vidente. Los Ots se unieron a la descarga, y el vidente cayó rápidamente sin vida al suelo antes de disiparse en humo. Traigan a un médico, ya. Enciendan ese maldito generador de campo estéril. Ordenó uno de los Ots mientras la sangre se acumulaba alrededor de Lionheart. Mientras los soldados aseguraban la habitación e intentaban curar sus heridas, inyectando bioespuma en las más graves, Lionheart intentó disculparse por lo que había hecho. Pero lo único que logró emitir fue un gorgoteo húmedo proveniente de su cuello rebanado y su mandíbula destrozada, y un chorro de sangre salpicó el visor de Lost. Entonces todo se volvió blanco, y el cuerpo de Lionheart se quedó completamente inmóvil. Al ver lo que sucedía, los soldados intentaron practicarle RCP, y sus costillas crujieron bajo la intensa presión. Le administraron estimulantes y activaron las palas del desfibrilador contra su pecho desnudo. Se usó todo para intentar revivir al director. Pero nada funcionó. Después de lo que pareció una eternidad, el médico cesó sus esfuerzos y declaró, lo declaro. Hora de la muerte, 0847 horas. Maldita sea. Espetó el agente Watts de la ONI mientras observaba a los demás, todos reunidos alrededor del cuerpo sin vida del director. Perfecto. No puedo creer que fuera él, murmuró Crow. Había leído las pruebas que la ONI había reunido contra el director de la Academia Haven, y sabía que eran irrefutables. Ozpin también, de ahí su presencia allí.
Pero aún quería creer que tal vez, solo tal vez, había sido un error. Una pista falsa, o incluso una trampa que convirtió a Leonard en el chivo expiatorio. Pero, al observar el lugar donde habían asesinado al vidente, supo que no era así. ¿Alguien más quiere decirme por qué estaba hablando con un maldito Grimm? Preguntó otro agente de la ONI llamado Mason, hablando por todos los presentes. Crow no dijo nada ni se giró, pero sintió que todas las miradas lo observaban. El agente Adler les lanzó una mirada severa, luego negó con la cabeza y ordenó: reúnanse todos. Daré, equipo plateado, aseguren la zona. No quiero que nadie se acerque a menos de 100 metros de aquí. Esta oficina ahora es la escena del crimen. Sí, señor, respondió la teniente Verónica Daré mientras, junto con los Spartans, salían inmediatamente de la habitación, lo que permitió que los agentes de la ONI reunidos comenzaran a sacar su equipo forense y a reunir toda la evidencia que pudieran, con Crow saliendo justo después de ellos. Academia Beacon, Vale, Reino de Vale 30 de octubre de 2541, 0730 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Te dije que deberíamos haberles contado, espetó Iron Wood con rabia mientras él, junto al profesor Theodore, Crow y Linda, se reunían en la oficina del director Ozpin. Ozpin estaba inusualmente callado y desolado, lo que permitió que Iron Wood continuara. Nada de esto habría pasado si le hubiéramos dicho la verdad a Lunsk. James, ninguno de nosotros podría haber sabido que Leonardo nos traicionaría, señaló Theodore en voz baja, pero Ironwood simplemente golpeó la mesa con el puño. Ese no es el punto. Gritó Ironwood. Al no decirle a Lunsk sobre Salem, pudo engañarnos. ¿Cómo podría alguien planear algo si ni siquiera sabe que existe? Señaló a Ozpin y declaró: tienes que darte cuenta de que no decirles fue un error. Uno que causó la muerte de cientos de miles de personas. Ozpin guardó silencio mientras se giraba en su silla y se dirigía a los grandes ventanales del fondo. Ventanales que le ofrecían una vista perfecta de Vale. Normalmente, en esta época del año, la vista de la ciudad al amanecer era inspiradora y le producía una profunda satisfacción. Pero ahora, mientras absorbía los numerosos incendios que el Departamento de Bomberos de Virginia, VFD, aún intentaba apagar, junto con las altas chimeneas, las incesantes sirenas y las ocasionales ráfagas de disparos, se sentía todo lo contrario. Se quitó las gafas para limpiarlas con un pañuelo pequeño que guardaba en el bolsillo y, al ponérselas de nuevo, admitió: James tiene razón. No avisarle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue un error. El último de varios que perdí la cuenta hace mucho. Su confesión pilló al general desprevenido, y miró a Ozpin con los ojos ligeramente abiertos mientras regresaba a su escritorio y se sentaba. Entrelazando los dedos y apoyando los codos en el escritorio, Ozpin preguntó: ¿sabemos cuántos muertos hay? Glinda se aclaró la garganta y miró una tableta que traía consigo. Luego respondió: se estima que hubo más de 1 millón de bajas en todo el mundo. La mayoría fueron en Mistral y Vacuo. Vale y Atlas fueron los más afectados. En cuanto a Menagerie, aún se están calculando las cifras. Ya veo, comentó Ozpin, respirando hondo otra vez al comprender la magnitud de la tragedia. Suspirando, se dirigió al Goliat en la habitación y preguntó: ¿sabemos cuánto tiempo trabajó Leonardo con Salem? La respuesta a eso murió con él, señaló Crow. Obviamente, ha pasado tiempo, pero nadie sabe si empezó antes o después de la llegada de Lunsk. Podría haber dejado entrar a Aki durante la conferencia de Vital, sugirió Ironwood, y Crow se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez solo la contactó después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos hablara del Covenant. Parecía tenerles mucho más miedo que a ella. Parecía que le dio lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos dio para intentar negociar una tregua. Un trato de enemigo de mi enemigo. Solo lo sabemos porque se lo gritó antes de que lo matara. No guardaba ningún registro sobre ella. Ozpin frunció el ceño mientras se apretaba el tejido de los dedos. Leonardo, más que nadie en su círculo íntimo, debería haber sabido que no se podía razonar con Salem. Había estado luchando contra ella más tiempo que nadie en su vida actual. Pero después de un momento, su ira flaqueó y fue reemplazada por una decepción familiar. Esta no era la primera vez que alguien en quien confiaba traicionaba esa confianza. ¿Cuál era la causa raíz esta vez?, se preguntó. ¿Era simple miedo? ¿Leonardo había perdido la fe en él como tantos antes? ¿Subestimó lo peligrosa que era Salem y pensó que podía usarla para lograr sus propios fines?
¿O simplemente se había derrumbado después de décadas de servicio en una guerra interminable combinada con el estrés de administrar todo un reino? Con toda probabilidad, fue una combinación de todo eso, y un poco más. Tras soltar otro suspiro, Ozpin miró hacia afuera mientras todos lo observaban. Entonces, Ironuod ofreció: al menos podemos consolarnos con el hecho de que, fuera lo que fuera que Salem quería, fracasó estrepitosamente. La única razón que se me ocurre para iniciar la marea Grimm es que el Unsk intentara, sin éxito, defendernos, presentándolos como los agresores de una guerra a la que quieren arrastrarnos. Entonces, una vez que la marea Grimm termine, los reinos se derrumbarán por el ataque o apenas sobrevivirán para expulsar al Unsk, dejándonos debilitados. En cambio, la posición del Unsk es más fuerte que nunca, y su capacidad para defendernos a escala planetaria ha sido confirmada. En todo caso, es más débil que antes. Lo único que realmente logró fue matar a miles de personas. Supongo que eso en sí mismo es una victoria para ella, comentó Theodore con un bufido. Ozpin guardó silencio al principio, reflexionando sobre todo. Luego respondió: no creo que sea tan sencillo. Salem no hace nada sin un propósito, y como el tiempo es tan insignificante para ella como para todos los Grimm, puede permitirse pensar a largo plazo. Lanzó esta marea Grimm por una razón. Sí, quería llevar al límite nuestra incipiente relación con el Unsk y, con suerte, romperla. Pero, como dijiste, después de la marea Grimm debes saber que el Unsk es mucho más fuerte que todos los reinos de Remnant juntos, algo que todos los demás también reconocen. Hizo una pausa y añadió: en este momento, el sentimiento público hacia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es muy alto. La gente agradece los sacrificios que hicieron para protegernos. De no ser por ellos, las bajas habrían sido exponencialmente mayores, potencialmente causando el fin del reino. Pero aunque el RLA ha sido denunciado y se están tomando medidas para llevar a sus miembros ante la justicia, todavía habrá quienes crean en su mensaje. Que la única razón por la que ocurrió la marea Grimm fue que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quería involucrarnos en su guerra contra el Covenant. En todo caso, su sólida actuación de los últimos días podría haber confirmado sus temores. ¿Y qué? ¿Crees que Salem quería traer la insurrección a Remnant? Preguntó Crow, pero Ozpin negó con la cabeza. No exactamente, aunque no me sorprendería que el RLA, o alguien que tome su manto, finalmente recurra a la insurrección en busca de apoyo en su lucha contra la tiranía, sugirió Ozpin, frunciendo el ceño. No, creo que esperaba que el Unsk perdiera la fe y la confianza en el liderazgo de Remnant. En nosotros. Hasta ahora, el Unsk se ha mostrado complaciente, permitiendo que Remnant mantenga su independencia a cambio de nuestra ayuda material y personal contra nuestros enemigos comunes. Pero si llegan a creer que ya no pueden confiar en el liderazgo de Remnant para proporcionar lo que necesitan para que su pueblo sobreviva, podrían decidir simplemente aceptarlo. Los ojos de Ironuod se abrieron de par en par y luego señaló: pero el almirante Cole nos dijo que contratarían a los cazadores como mercenarios si nuestros consejos se negaban a unirse a la guerra. Y le creí al almirante Cole cuando dijo eso. Todavía lo creo. Pero eso fue antes de que uno de los nuestros traicionara su confianza y le contara a nuestro mayor enemigo todo lo que nos habían dicho de buena fe, provocando la muerte de miles de los suyos. Puede que ahora estén dispuestos a perdonarnos, pero se ha sembrado la duda. Una duda que podría derivar en una invasión y ocupación total de nuestro mundo si creen que hacerlo será por el bien común. Entonces, aquí, en Remnant, la gente verá a Unsk no como aliados útiles, sino como poderosos rivales que podrían conquistarnos fácilmente, y su respeto y admiración se transformarán en ira y miedo. Al final, ambos bandos se acercan cada vez más al conflicto. Ese debe ser su verdadero objetivo. Quiere que el Unsk y Remnant se declaren la guerra. Una guerra que devastaría nuestro mundo, dándole vía libre para recolectar las reliquias mientras nosotros nos agotamos. El aire en su oficina se volvió denso a medida que todos asimilaban el análisis de Ozpin. Ironuod parecía querer refutar su afirmación, afirmar que era imposible que la organización que tanto había llegado a admirar estuviera dispuesta a hacerle eso a su gente. Pero ni siquiera él podía desestimar la lógica de Ozpin. Después de todo, pensó Ozpin, Ironuod haría lo mismo si Atlas se encontrara en una situación similar. Ante la extinción, cualquier alternativa es preferible, por monstruosa que sea. Armándose de valor, Ironuod preguntó: entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Ozpin volvió a suspirar y se preparó para decir lo único que pensó que nunca diría cuando el Pelican llegara a recogerlos. Declaró: haremos lo único que Salem cree que no estoy dispuesto a hacer.
Le contaremos todo a Lunsk. Ironuood inmediatamente suspiró aliviado y dijo: por fin, hablas con sentido. Los demás parecían más reticentes, pero uno a uno asintieron. Incluso Crow, el más cínico y desconfiado, aprobó el plan. Sin embargo, antes de hacer nada más, Ozpin supo que había un último tema de conversación que debían abordar brevemente, y se volvió hacia Crow. Crow, esos espartanos junto a los que luchaste, comenzó Ozpin, y Crow asintió. Sí. Fueron los supersoldados que mataron a Akifel, confirmó Crow. Y definitivamente están aumentados. Más fuertes y rápidos de lo que cualquier persona sin aura podría ser. El comandante Vi y los Arceots lucharon junto a un grupo de ellos durante la defensa del manto, añadió Ironuood. Solo recibieron elogios. No me sorprende que dijeran eso, admitió Crow. Y sí, eran buenos. Demasiado buenos. Mejores que la mayoría de los cazadores que he visto, sin duda. ¿Pero? Preguntó Glinda, sabiendo lo que inevitablemente vendría después, y Crow la miró fijamente. Algo raro había en ellos, confirmó Crow. La forma en que se movían, la forma en que hablaban, o no, la forma en que actuaban. Era la cosa más impasible que he visto. Eran más máquinas que humanos. Ozpin frunció el ceño, pero al ver una nave de desembarco descendiendo de la atmósfera superior hacia la zona de aterrizaje de Beacon, supo que las investigaciones tendrían que esperar. Ahora mismo, tenía asuntos más importantes que atender. Así que, con él a la cabeza, dejaron su oficina atrás. El vuelo hasta la Unsdown Underhaven fue tranquilo. Para entonces, Ozpin ya se había acostumbrado a abandonar la atmósfera de Remnant con la cantidad de veces que lo había hecho, una declaración que incluso un año atrás le habría parecido incomprensible. El hombre infinito de Remnant. Normalmente, era para asesorar a los capitanes de nave sobre la mejor manera de desplegar fuerzas contra los Grimm, o para unirse al Consejo de Vale en una visita guiada de una nave e inspeccionar sus capacidades. Esas ocasiones eran agradables, aunque diplomáticas. Esta no era una de ellas. Un marine que Ozpin no conocía los escoltaba, pero aparte de una sonrisa cortés, el agotamiento del hombre era evidente. Varios cortes y moretones se veían en su piel expuesta, y las ojeras delataban su cansancio tras días de lucha incesante. Esto le rompió el corazón a Ozpin y le recordó que cualquiera, por fuerte que fuera, tenía sus límites. Supuso que lo mismo podría decirse de Lunsk. No les habían dicho ni a él ni a los demás por qué los habían llamado a la nave insignia de la flota de defensa remanente. Pero no hacía falta. Al llegar al hangar del cielo, fueron recibidos por el almirante Loro. El almirante era un hombre de mediana edad, de poco más de 50 años. Vestía un uniforme de gala blanco con ribetes negros y dorados, y un sombrero a juego. Barras de oro adornaban sus hombreras, y a lo largo de su pecho izquierdo lucía una hilera de medallas. Su piel comenzaba a arrugarse con la edad, y su cabello rubio comenzaba a escasear. Dentro de unos años, estaría completamente calvo, razón por la cual probablemente le gustaba usar su sombrero constantemente. Junto a él estaba la agente Adler, de la Oficina de Inteligencia Naval, junto con la doctora Catherine Elsey y algunos OTS de seguridad. Por mucho que Ozpin intentara ser cortés, no se mentiría a sí mismo diciendo que le gustaban especialmente. Adler era un ejemplo clásico de persona que el fin justifica los medios, dispuesta a atropellar a cualquiera y cruzar cualquier línea con tal de cumplir su misión. Para la doctora Elsey, su antipatía inicial fue mucho más mezquina, tuvo que admitirlo. Simplemente sonaba demasiado parecida a alguien que conoció, y no ayudaba que fuera increíblemente arrogante y egoísta. Cuanto más la conocía, menos le gustaba, sobre todo por su tendencia a tratar con condescendencia a casi todo el mundo. No ocultaba que se creía la persona más inteligente de la sala, y lo peor era que casi siempre lo era. Pero la atención de Ozpin se centró casi de inmediato en el hombre que estaba junto a la doctora Elsey, alguien a quien no había visto antes. Era increíblemente alto, vestía un uniforme de gala verde oscuro que le cubría por completo los brazos, que llevaba cruzados tras la espalda, con pantalones y botas negras a juego. Llevaba el pelo castaño bien cortado, y sus brillantes ojos azules y acerados parecían clavarse en todos, especialmente en Ozpin mientras descendían del Pelican, seguidos de Crow. Por una fracción de segundo, asomó un breve ceño fruncido cuando el hombre fijó la mirada en el veterano cazador, pero el gesto desapareció casi al instante. Pero lo que más impactó a Ozpin fue su piel. Era notablemente pálida, casi de una palidez antinatural. Como si hubiera vivido en una cueva durante años, sin recibir ni siquiera la luz solar indirecta. Directores, los saludó Loro al acercarse.
En lugar de la sonrisa habitual a la que Ozpin se había acostumbrado, Oz se mostró notablemente reservado. También tenía ojeras. Era evidente que no había dormido mucho en los últimos días, y Ozpin no podía culparlo. Sin embargo, su evidente agotamiento solo acentuaba la agudeza de su mirada. Lord, respondió Ozpin, y el almirante asintió brevemente antes de hacerles señas para que lo siguieran. El hombre estaba agitado, y no era difícil entender por qué. Al menos intentaba ser diplomático y se controlaba lo mejor que podía. Los militares dieron media vuelta y cruzaron la puerta más cercana, seguidos de cerca por los remanentes. Nadie dijo una palabra mientras atravesaban los pasillos. Ozpin pudo ver que el equipo de ingeniería del cielo realizaba diversos diagnósticos y mantenimiento en casi todas las terminales, revisando las provisiones restantes y preparando solicitudes de reabastecimiento. De vez en cuando, oía a la inteligencia artificial de la nave emitir una alerta general, pero aparte de que Ozpin ahora podía entender lo que decían sin necesidad de un traductor, lo que decían no tenía nada de especial. Finalmente, Lord Odd los acompañó a sus aposentos personales, donde había una sala de conferencias. Había un proyector en medio de una mesa de madera, con varios asientos a su alrededor. Detrás de la mesa había un mueble bar que Crow contempló de inmediato con avidez. Por favor, tomen asiento, les dijo Lord Odd mientras se dirigía con excesiva calma al mueble bar. Lo abrió y sacó una botella de whisky que vertió rápidamente en un vaso. Tras volver a taparla, la guardó en el mueble bar y comenzó a caminar por la habitación casi con pereza, apoyando el vaso en la mano en lugar de beber. Creo, comenzó con severidad el almirante, que se nos ha negado cierta información crítica, que necesitamos saber. Nadie dijo una palabra mientras Lord Odd se detenía detrás de su asiento al final de la mesa, donde Halsey y Adler estaban sentados a ambos lados, y miraba fijamente a Ozpin, quien no dijo nada. Nadie necesitaba hacerlo. Todos sabían que tenía razón, y Odd también. Tras dar un sorbo rápido a su bebida, Odd dejó el vaso en un posavasos antes de inclinarse sobre la mesa y continuar. Llevamos casi un año trabajando con la gente de este planeta. No voy a mentir y decir que no ha sido sin algunos momentos difíciles, pero me gusta creer que a estas alturas hemos desarrollado una relación de trabajo bastante sólida. Una relación que funciona en ambos sentidos. Así que créanme cuando les digo que la traición del director Leonard me pilló completamente por sorpresa. Una traición que provocó la muerte de miles de mis hombres. Igual que nosotros, almirante, dijo Ozpin con tristeza mientras Lord Odd se sentaba, con el hombre desconocido justo detrás de él y la doctora Halsey. Conocía a Leonardo desde hacía años. Era mi querido amigo, y jamás creí que tuviera la capacidad de traicionarnos. Nuestras evaluaciones psicológicas sugerían que algún día podría derrumbarse bajo la presión, pero nada como esto, añadió el agente Adler. Ahora mismo, lo único que el público sabe es que el director Leonard ha muerto. Es difícil ocultar la muerte de una figura tan importante como él. Pero la ONI ya está preparada para inventar pruebas en los informes de autopsia para demostrar que falleció a causa de un aneurisma relacionado con el estrés provocado por la marea Grimm. El hombre estaba medio devorado. ¿Cómo demonios vas a lograr eso?, preguntó Crow, arqueando una ceja, mientras Iron Wood simplemente fruncía el ceño. ¿Y por qué te molestaste? Ese hombre era un traidor que mandó matar a cientos de miles de personas, señaló Iron Wood, mostrando claramente sus sentimientos hacia su difunto ex compatriota. El cuerpo de Leonard será incinerado, y todos los registros médicos públicos y las grabaciones de las cámaras de seguridad de su oficina serán falsificados. El público no tendrá motivos para sospechar nada más que causas naturales. En cuanto a usted, general, normalmente tendría razón, asintió Adler. Pero no es tan sencillo. Para empezar, Leonardo Leonard tenía décadas de servicio público que respaldaban su historial. Fue el primer funcionario público importante en toda la historia de Mistral que era un fauno, algo que debemos tener en cuenta. ¿Y qué? Una vida de servicio significa que podemos ocultar bajo la alfombra el mayor acto de traición que Remnant ha visto en décadas. No debería ser celebrado, debería ser condenado. No me importa en absoluto la reputación de Leonard, corrigió Adler. Lo que más me preocupa es qué sucedería después de que se revelara su traición. El historial de Mistral en materia de derechos civiles es el peor de todo Remnant. Creo que todos estarán de acuerdo, y si bien se ha avanzado en el reino, gran parte se debe a la posición de Leonard. Si se descubre que él fue quien proporcionó esos datos a Rla, provocando la muerte de cientos de miles de personas, todo ese progreso podría revertirse.
Estamos hablando de un aumento de la discriminación contra los faunos, leyes de segregación, represalias, crímenes de odio y más. Dados los elementos radicales dentro del colmillo blanco, elementos que actualmente controlan Gira Belladonna y Siena Khan, es probable que tales represalias se repliquen con represalias propias, amenazando con una guerra racial total que podría descontrolarse. El UNSC tiene un interés personal en mejorar las relaciones entre humanos y faunos, y no voy a permitir que un cobarde imbécil lo arruine todo. Ironuot claramente no estaba del todo de acuerdo con el razonamiento del UNSC, pero simplemente refunfuñó antes de cruzarse de brazos. Crow no dijo nada, solo resopló evasivamente. Sin embargo, Ozpin, irónicamente, coincidió con la lógica de la gente. No le venía mal que deseara desesperadamente recordar a su querido amigo por cómo vivió, no por cómo terminó su vida. Además, no sería la primera vez que tuviera que hacer algo similar. Tras tomar otro sorbo de su bebida, Loro se aclaró la garganta y dijo: francamente, no me preocupa demasiado la reputación de Lioneart. El hombre está muerto, y cualquier filtración de seguridad se fue con él. Me preocupa más la naturaleza de su traición y por qué la cometió. Al principio, cuando redujimos la ya pequeña lista de sospechosos hasta él, pensamos que simplemente intentaba impedir que Remnant entrara en la guerra. Una preocupación comprensible, pero que lo llevó a tomar una decisión completamente absurda. Pero entonces empezamos a detectar irregularidades. Lorod le hizo una seña al hombre que iba detrás de él para que avanzara, lo cual hizo con paso rápido y firme. Erguido como un palo con los brazos cruzados a la espalda, el hombre permaneció en silencio mientras Lorod lo presentaba. Este es el suboficial mayor Spartan, 117, líder de los Spartan y desplegados en Remnant. Los ojos de Crow se abrieron de par en par al darse cuenta de que era el mismo espartano con el que luchó en Mountain Glen, pero Ozpin mantuvo la compostura mientras lo miraba fijamente, intentando discernir todo lo que pudiera. En ese momento, solo podía distinguir que el jefe maestro era un profesional consumado, lo cual no le decía gran cosa. Si no le importa que le pregunte, almirante, ¿qué es exactamente un espartano?, preguntó Glinda Goldwich, y Lord asintió con alegría. Claro. Un Spartan y es la segunda generación de una línea de supersoldados desarrollados por el UNSC para contrarrestar la insurrección antes de ser redesplegados contra el Covenant al comenzar la guerra, respondió Lord con orgullo. Fueron reclutados entre nuestros mejores y más brillantes. Ost, Rangers del ejército y otros grupos de Spewar. Posteriormente, recibieron entrenamiento adicional, educación y, finalmente, mejoras diseñadas e implementadas por la doctora Halsey. Están aún más mejorados por sus servoarmaduras Mjolnir Mark IV, lo que les otorga una capacidad física inigualable, solo comparable a la de los élites, los brutes y, ahora, los Huntsmen. Ozpin desvió inmediatamente su atención hacia la doctora Halsey, quien simplemente le devolvió la mirada, pero por lo demás no reaccionó. Tras cruzar miradas unos instantes, volvió a centrarse en Loro. No parecía que el almirante le estuviera mintiendo, y Ozpin se había vuelto bastante hábil a lo largo de sus muchas vidas para discernir a los mentirosos. Así que eso significaba que el hombre decía la verdad, o al menos lo que él creía que era verdad. Ozpin no tenía motivos para creer lo contrario en ese momento, pero aún así, mantenía la cautela. ¿Por qué no sabíamos de ellos antes?, preguntó Theodore con un tono ligeramente acusador. ¿Y por qué estaban en Remnant? Su existencia es clasificada y solo se conoce cuando es necesario. Hasta ahora, no necesitaba saberlo, respondió Odd de inmediato. ¿Y por qué estaban aquí, jefe maestro? Todos los equipos Spartan desplegados en Remnant se alineaban con la Operación Poacher, la campaña anti-Grimm en curso, llevada a cabo conjuntamente por Remnant y el UNSC, comenzó a explicar el jefe maestro casi robóticamente. Según el acuerdo mutuo, el UNSC tenía permiso para desplegar recursos de Spewar contra objetivos de alto valor, incluyendo Alpha Grimm y elementos criminales. Cuando comenzó la marea Grimm, ya estábamos sobre el terreno y nos redistribuimos en consecuencia. Ozpin frunció el ceño levemente, pero enseguida se dio cuenta de que no podía hacer nada para rebatirlo. Leyó el acuerdo él mismo varias veces. Era como dijo el jefe maestro. El UNSC tenía permiso para desplegar sus recursos de Spewar en el planeta para ayudar con las continuas labores anti-Grimm y de seguridad en la preparación para el día de la revelación. No había nada que especificara qué tipo de fuerzas especiales implicaría. Así que, aunque ciertamente no le gustaba que supersoldados clasificados anduvieran sueltos por su mundo, técnicamente el UNSC no había hecho nada malo. También comprendía por qué Lord le decía esto.
Quería dar ejemplo, demostrarles a él y a los demás directores que el UNSC estaba dispuesto a compartir uno de sus secretos. Claro que, por lo que entendía, no era gran cosa. Al parecer, aunque la existencia de los Spartans era oficialmente clasificada, eran un secreto a voces cada vez más extendido entre las fuerzas armadas del UNSC. Nada comparado con lo que él y su círculo íntimo le habían ocultado al UNSC. Aún así, el mensaje se recibió como estaba previsto. Un momento después, la sala se oscureció y el proyector se encendió. Un mapa de Remnant se exhibió contra la pared, destacando las zonas de combate en todo el planeta durante la marea Grimm. Mientras todos concentraban su atención en el mapa, el jefe maestro comenzó a decir: al inicio de la marea Grimm, múltiples tempestades descendieron sobre cada una de las principales ciudades de Remnant. Estos grupos generaron tormentas que representaron peligros físicos para nuestros pilotos y naves aeroespaciales, además de emitir suficiente interferencia electromagnética como para impedir que los recursos orbitales brindaran apoyo directo. El equipo azul y yo ayudamos a Crow Branwen y Delta One a destruir el grupo que asaltaba Vale cerca de Mountain Glen. La imagen en pantalla cambió para mostrar la transmisión de video de la batalla dentro de la torre, y el jefe maestro continuó: fue aquí donde Spartan 058 hizo un comentario aparte, donde señaló la ubicación y el comportamiento estratégicamente coincidentes de las tempestades. Este comentario provocó una leve pero notable reacción en el cazador Branwen. Dedujimos que él, y por extensión el director Ozpin como su superior directo, tenían razones para creer que esta estrategia no era tan casual. Ozpin y los demás directores miraron a Crow, quien hizo una mueca sin siquiera intentar poner cara de póker. Suspiró y negó levemente con la cabeza, luego se giró hacia la imagen que ahora mostraba la señal del casco de otro Spartan dentro de la Academia Haven. No había nada que identificara a Spartan 052, solo que sostenía una ametralladora pesada en la cadera. No se oía ningún sonido, pero no hacía falta. Todos ya habían escuchado lo que se decía al otro lado de la pared. Durante el intento de arresto del director Lloreard, dijo el jefe maestro mientras la transmisión continuaba mostrando la irrupción en la oficina de Leonardo, donde su cuerpo destrozado era consumido por lo que ahora se designaba como un vidente. Una especie de Grimm previamente desconocida fue encontrada dentro de la oficina con él. Este Grimm mató al director, pero antes de hacerlo, parece que operaba como una especie de transmisor biológico, lo que le permitía al director Lloreard comunicarse con una mujer a la que llamaba Salem. Mientras el jefe maestro permanecía concentrado en la imagen proyectada, Loror, Halsey y Adler miraban fijamente a Ozpin y a los demás. Ninguno pronunció palabra, y lentamente, Ozpin desvió su atención al aparecer otra imagen, esta que representaba un oscuro castillo de piedra sólida, rodeado por un páramo desolado y cristalino y cientos de pozos de alquitrán de Grimm. Ozpin abrió los ojos de par en par al reconocer la estructura, y aunque los demás miembros de su círculo íntimo nunca la habían visto, también sabían lo que era. Durante un barrido del continente Torbus, declaró el jefe maestro, uno de nuestros satélites descubrió esta estructura. Aunque estaba lejos de cualquier asentamiento importante y nuestros satélites no detectaron señales de vida, la cantidad de Grimm presentes la convirtió en un objetivo prioritario de sacrificio. Se realizó un ataque orbital y se desplegó el equipo dorado Spartan para buscar supervivientes. Dentro de las ruinas del castillo, encontraron evidencia de una ocupación reciente que desapareció meses antes. Quienquiera que viviera aquí ya había desaparecido para cuando comenzó la marea Grimm. Sin embargo, descubrieron los restos de un grupo de desembarco de Ost que se desplegó en el continente cuando llegó el UNSC Everest. La mayoría de las imágenes de sus cascos estaban corruptas o destruidas irreparablemente. Sin embargo, pudimos recuperarlas. El jefe maestro guardó silencio mientras se proyectaba un video en la pantalla. Al igual que los demás, no tenía audio. Esta vez, Ozpin sospechó que no pudieron recuperar el sonido. Pero no era que lo necesitaran para saber qué estaba pasando. En todo caso, fue una pequeña misericordia mientras Ozpin observaba cómo los aterrorizados Ots eran destrozados por una horda de Grimm que descendía sobre ellos desde todos lados. Era una visión espeluznante, que hizo que todos se estremecieran y apartaran la mirada. Solo el jefe maestro seguía mirando, negándose a apartar la mirada. Al principio, Ozpin se preguntó si su falta de reacción se debía a que estaba demasiado preocupado proyectando su máscara de estoicismo. Pero luego miró más de cerca y notó la ligera tensión en sus puños. Era tan leve que solo alguien tan observador como él podría percibirla. Ozpin apenas podía ver sus ojos, y había una ira palpable en ellos.
La expresión de Ozpin se suavizó al reconocer lo que sentía el jefe maestro. Era una emoción que le resultaba demasiado familiar, una ira nacida de la frustración. Frustración por no poder detener una terrible injusticia que ocurría ante sus ojos. No importaba que esto hubiera sucedido hacía casi un año y que él estuviera en un continente completamente diferente. El jefe maestro aún se sentía responsable, como si hubiera podido detenerlo de alguna manera si hubiera estado allí. Entonces, mientras los cuerpos destrozados de los Ots yacían en el suelo, los Grimm comenzaron a devorarlos. Una vez más, Ozpin agradeció no tener que oír cómo les arrancaban la carne de los huesos. Eso no le impidió sentir náuseas, algo que todos compartían excepto el jefe, quien simplemente se enfureció aún más. Entonces, los Grimm se detuvieron y comenzaron a separarse al acercarse una figura. La expresión de Ozpin se endureció al ver un vestido negro como la boca del lobo, seguido del casco que recogían. Lo último que mostró la cámara del casco antes de que se cortara la imagen fue el rostro pálido como la ceniza de una mujer, con el cabello blanco recogido en múltiples moños y venas negras que cruzaban sus mejillas hasta sus ojos de esclerótica roja y negra. Entonces, la señal de video se quedó estática y la sala quedó en silencio. El aire se sentía pesado, y Ozpin sintió que la mirada de Lunsk se posaba directamente en él. Tras unos instantes, Lord Ott preguntó: «Directores, ¿estoy en lo cierto al suponer que esta mujer es Salem?» Ozpin asintió de inmediato y confirmó: «Sí. Ella también es la verdadera responsable del Grimtide». Lord Ott asintió, probablemente ya habiendo llegado a esa conclusión. Luego añadió: «¿Y quién es Salem?» Los demás miembros de su círculo íntimo miraron a Ozpin, quien respiró profundamente y respondió: «Salem es, a falta de un término mejor, la reina de los Grimm». Todos los representantes de Lunsk se miraron entre sí y luego se volvieron hacia el director. «Pensé que los Grimm no tenían un líder», señaló Alcei, y Ozpin asintió. «No, la verdad es que no», admitió Ozpin. «Pero los Grimm siguen a los más fuertes, y Salem es la Grimm más fuerte del mundo. Solo puede dar órdenes directas a los Grimm que están cerca de ella, pero con una planificación y coordinación cuidadosas, puede influir en ellos a escala planetaria. Algo que acabamos de ver cuando esas tempestades atacaron las capitales. Usando esas medusas con las que Grimm Corazón de León le hablaba», sugirió Adler, y Ozpin asintió. «Entre otros, pero sí», confirmó. «Salem usa a los videntes para comunicarse con sus agentes en todo el mundo». «¿Agentes?», preguntó Ott levantando una ceja. «Salem es poderosa, pero es solo una persona», aclaró Ozpin. «Para hacer cumplir su voluntad, recluta a individuos de todo Remnant para que le sirvan de mano de obra. Criminales, asesinos en serie, sectarios, fracasados o abandonados por la sociedad, o incluso los ávidos de poder y avariciosos. Promete ayudarlos a lograr sus objetivos siempre que prioricen los suyos». «Como Akifeld», afirmó claramente el jefe maestro, y Ozpin asintió. «Sí. Después de que Aki asesinara a su equipo, Salem la encontró y la reclutó. Manipuló su mente, ya frágil, para convertirla en el monstruo que tú derrotaste». El jefe maestro frunció levemente el ceño, pero Alcei se inclinó hacia adelante y preguntó: «¿Cómo es que Salem es tan peligroso? ¿Y cómo puede una sola persona ser una amenaza tan grande durante tanto tiempo? La haces parecer como si llevara siglos activa». «Salem lleva siglos sin estar activa, doctora Alcei», corrigió Ozpin. «Lleva miles de años intentando destruir la civilización de Remnant. Desde mucho antes de que se escribiera la historia. Eso hizo que los ojos de los representantes de Lunsk se abrieran de par en par, y el jefe maestro refutó de inmediato: «Eso es imposible. Nada puede sobrevivir tanto tiempo». «Normalmente, tendrías razón», asintió Ozpin. «Pero Salem no es una persona normal. Está imbuida de la esencia de los Grimm y se ha vuelto tan eterna como cualquiera de ellos. El tiempo no significa nada para ella». Ozpin luego suspiró y reveló: «Además, ella es una de las pocas personas en el mundo capaces de practicar magia». Alcei se burló abiertamente y comentó: «¿No te refieres a una semblanza?». «No. Me refiero a magia verdadera». «La magia no existe», insistió el doctor Alcei casi enojado, pero Ozpin negó con la cabeza. «Sí, doctora Alcei, y tanto Salem como yo podemos usarla», dijo Ozpin. «No solo eso, sino que puedo compartir mi magia con otros, algo que ya he hecho». «Crow, ¿podrías?». Crow asintió solemnemente, y antes de que los representantes de Lunsk pudieran reaccionar, su cuerpo se transformó ante sus ojos en un pequeño cuervo negro. Voló por la habitación, mientras los asombrados terranos lo observaban volar hacia el mueble bar, donde recuperó su forma humana.
Allí, tomó la botella de whisky que Loro había sacado antes, se transformó de nuevo en pájaro y voló a su asiento. Al recuperar su forma humana, la botella de whisky estaba en sus manos, y la levantó para que el almirante la viera. ¿Les importa si tomo algo?, preguntó con calma, pero los representantes de Lunsk estaban demasiado aturdidos para responder. Eso no es posible, murmuró Alcei, con una vena en la frente latiendo a la vista de todos. ¿Por qué este planeta se niega a tener sentido? Créeme, señora, prácticamente dije lo mismo cuando Ozpin me dijo que la magia era real, comentó Crow mientras destapaba la botella y daba un trago. Y mejora. Mientras tanto, el jefe entrecerró los ojos y dijo, había un cuervo presente cuando matamos a Akifelt. Eras tú. Vaya, qué observador eres, respondió Crow con sarcasmo mientras dejaba la botella, y Lorod logró recuperar el sentido. ¿Podría explicarme esta magia, director?, preguntó Lorod. Y Branwen, devuélveme mi whisky. Bien, dijo el cazador mientras deslizaba la botella por la mesa hacia la mano expectante del almirante, y toda su atención se centró en el director Ozpin. Tras respirar hondo de nuevo, Ozpin comenzó a explicar. La magia es una forma de poder que va mucho más allá de lo que incluso las semblanzas más poderosas pueden otorgar. Un portador competente es capaz de realizar hazañas que desafían las leyes naturales del mundo. Como acabas de ver, Crow puede transformarse en un pájaro, una habilidad que solo una semblanza verdaderamente esotérica podría siquiera aspirar a replicar, y algo completamente distinto de su propia semblanza. Es una habilidad que comparte con su hermana gemela, Raven, que yo les concedí cuando ambas empezaron a ayudarme en mis esfuerzos por contener a Salem. ¿Eso significa que también puedes transformarte?, preguntó el jefe maestro, pero Ozpin negó con la cabeza. No, ya no. Sinceramente, mis habilidades mágicas no son ni de lejos lo que eran, admitió. Hace siglos, dividí la mayor parte de mi magia en 4 jóvenes, convirtiéndome en las 4 doncellas. Primavera, verano, otoño e invierno. Cada una posee un tremendo poder mágico, como si usara todos los tipos de polvo a la vez, con su máxima potencia. Adler y Oth se miraron, y luego Adler comentó. Recibimos informes aislados de Solitas sobre una anciana que acudió en ayuda de unos Ost que defendían una mina de polvo. Informaron que su poder de lanzamiento de polvo era astronómicamente poderoso, prácticamente desatando una ventisca sobre los Grimm que los atacaban a todos ella sola. Esa era Fría, la actual doncella de invierno, les dijo Ozpin. Soltó un suspiro y añadió. No hace falta decir que las doncellas son las mujeres más poderosas del mundo. Solo Salem es más fuerte, lo que significa que están constantemente amenazadas por quienes intentan matarlas o reclamar sus poderes. ¿Cómo se obtiene este poder?, preguntó Adler. Cuando una doncella muere, comenzó a explicar Ozpin, la herencia la determina la última persona en su mente. Si esa persona es una mujer joven, el poder fluye hacia ella. Si no, o si la mujer es demasiado mayor, los poderes pasan a otra persona al azar. Ozpin bajó la mirada con remordimiento y murmuró. Esas chicas me ayudaron a salir de un período oscuro de mi vida, y para agradecerles, les puse una diana en la espalda. A ellas y a todas las demás doncellas que vinieron después. El jefe maestro guardó silencio al principio, luego dijo. La historia de las estaciones. Ozpin levantó una ceja sorprendido y luego preguntó. ¿Lo has leído? Me pareció pertinente familiarizarme con aspectos importantes de la cultura remanente, explicó el jefe maestro. Dado el gran énfasis que se le da a esa historia, decidí leerla. Me pareció demasiado simplista. Alcei le dio al Spartan una sonrisa orgullosa, como la de una madre, luego se volvió hacia Ozpin y sugirió. ¿Eso significa que eras el anciano de esa historia? Sí, pero también no, respondió Ozpin, provocando un gruñido en Alcei. Antes de que pudiera hacer un comentario mordaz, aclaró. Lo que quiero decir es esto, doctora. La capacidad de manipular el mundo que me rodeaba no era la única proeza mágica que podía lograr. Más bien, esas eran simplemente las habilidades que controlaba. Mi poder más poderoso era uno que me condenaron a ejercer, la reencarnación. Ozpin suspiró al ver el desconcierto colectivo esperado y continuó. Sé, doctor, que ya ha empezado a percibir lo peculiar de mi posición. Como vine de la nada y, sin embargo, ascendí rápidamente en las filas de Beacon hasta convertirme en su director, como mis compañeros inmediatamente empezaron a seguir mi ejemplo y como sé mucho más de lo que debería saber un hombre de mi edad. Alcei frunció el ceño y respondió. Sí, ya me había dado cuenta. Pensé que eras el sucesor elegido por el director anterior y que te habían preparado para reemplazarlo una vez que se reconociera tu talento.
Para nada. El anterior director de Beacon fue elegido por mí. O, mejor dicho, el hombre que era antes de convertirme en Ozpin, dijo crípticamente. Verá, doctora Halsey, no tengo la bendición de morir. Cuando mi cuerpo muere, mi espíritu permanece atado al plano mortal, esperando que aparezca un alma afín. A veces tarda meses. Otras, años. Cada vez que ocurre, mi predecesor se arraiga en mi mente y poco a poco empezamos a fusionarnos. Recuerdo cosas que nunca he hecho, conozco gente que nunca he conocido y puedo hacer cosas que nunca he hecho. Con el tiempo, la distinción entre mi predecesor y yo desaparece, absorbida en mi mente como si siempre fuéramos uno. Es un proceso que ocurre cada vez que muero, y desde entonces he renunciado a intentar controlarlo inútilmente. Ozpin cerró los ojos al recordar las innumerables vidas que había vivido, muchas de las cuales se hicieron famosas a lo largo de la historia de Remnant. Él era el hombre infinito de Remnant, condenado a caminar eternamente por su faz mientras todo lo que conocía y amaba se desintegraba a su alrededor. Eso suena fatal, comentó Loro en voz baja, y Ozpin simplemente asintió. ¿Salem es como tú, entonces? No. Como dije, simplemente es inmune a los estragos del tiempo como cualquier Grimm, respondió Ozpin. No es como yo, pero llevamos luchando más tiempo que la historia registrada de Remnant. Su objetivo es matar a todos los habitantes de este planeta, gobernando sobre las cenizas como su reina oscura. ¿Cómo pretende hacer eso? Preguntó el jefe maestro, yendo directo al grano. Ni siquiera con todos los Grimm del mundo a su disposición, ha tenido éxito. Tienes razón, pero Salem es lo suficientemente inteligente como para saberlo, le dijo Ozpin. No pretende destruir el mundo ella misma. Simplemente no es su estilo. En cambio, busca dividirnos, hacer que la humanidad luche entre sí, debilitándonos y distrayéndonos mutuamente mientras hace su trabajo. Por eso lanzó la marea Grimm, tanto para enfatizar tu capacidad de defender nuestro mundo como para debilitar nuestra alianza antes de que pudiera despegar. El jefe maestro entrecerró los ojos, y Ozpin vio que el supersoldado ya estaba comprendiendo mentalmente los detalles. Tras un momento, dijo, esperaba convencer a los reinos de expulsar a Lunsk del planeta o, eventualmente, provocar una guerra entre nosotros. Ozpin asintió, algo impresionado de que el hombre pudiera llegar a la misma conclusión con tanta rapidez, y afirmó, exactamente. Sería una guerra que devastaría nuestro planeta y los distraería en un momento en que no pueden permitirse estarlo, dándole así la oportunidad de reclamar su verdadero premio, las reliquias. ¿Reliquias? Preguntó Adler inclinándose hacia adelante. ¿Y esas son? La razón por la que no hemos tenido esta conversación antes. Son artefactos otorgados a la humanidad por los hermanos de la luz y la oscuridad, reveló Ozpin, y el jefe maestro arqueó una ceja. Les ahorraré la historia. Sospecho que ya la conocen. Lo importante es que los hermanos son reales, y los dones que le dieron a la humanidad se materializaron. Son 4. La corona de la elección, la lámpara del conocimiento, el báculo de la creación y la espada de la destrucción. Cada uno por sí solo es increíblemente poderoso, pero unidos pueden desatar una fuerza capaz de destruir y transformar el mundo entero. Los representantes de Lunsk se miraron entre sí y luego Halsey preguntó, ¿qué hacen estas reliquias? ¿No vas a preguntar dónde están? Preguntó Crow, solo para que el jefe maestro lo mirara. El cartógrafo Peponi mostró 5 artefactos Forerunner colocados en Remnant, declaró el jefe maestro. 4 de ellos estaban ubicados donde se alzaban las capitales de los reinos, concretamente las academias de los cazadores. Ahí es donde están. Si fueron recogidos por el cartógrafo, eso implica que las reliquias, y los propios hermanos, son probablemente de origen precursor, añadió Halsey mientras conectaba mentalmente los puntos. Ozpin suspiró y asintió antes de responder. Ciertamente parece así, ¿no? No pareces sorprendido. Perdí la piedad que podría haber albergado hace mucho tiempo, dijo Ozpin con sencillez, y luego continuó. Para responder a su pregunta, doctor, las reliquias hacen lo que su nombre sugiere. Cada reliquia contiene un espíritu en su interior, y este espíritu ayuda a su portador a usarla para su propósito. El bastón puede construir cualquier cosa que su portador imagine. Solo necesita proporcionar un ejemplo preciso o un plano para trabajar. La lámpara puede responder cualquier pregunta, siempre que se trate de algo que ya haya sucedido, y solo se pueden hacer 3 por siglo. La espada puede destruir cualquier deseo de su portador a un gran precio, y la corona muestra a su portador visiones aleatorias e incontrolables de una decisión futura que aún no ha tomado, y las consecuencias de esa decisión. Los representantes de Lunsk se miraron entre sí y luego Odd dijo,
Si lo que dice es verdad, director, necesitamos ver estas reliquias. Ozpin ya sabía que esta pregunta surgiría, y respondió. Claro, pero no es tan sencillo. Cada reliquia se encuentra en una bóveda bajo las academias de cazadores, sí. Como Salem busca constantemente las reliquias, y sus energías atraen a los Grimm cercanos, las coloqué allí para su propia protección. Para asegurarlas en el corazón de nuestros centros de civilización más fortificados, donde estarían siempre protegidas. Como medida adicional de seguridad, las coloqué en dimensiones de bolsillo accesibles solo mediante llaves especiales únicas para cada una. Las doncellas. Entiendo la lógica. Entonces, ¿dónde están las doncellas? Preguntó Adler. Fría sigue en Solitas y está en contacto con el ejército adlesiano. Podemos pedirle que abra la bóveda cuando queramos. Pero no voy a dejarte, dijo Ironwood con voz firme como el acero. ¿Y eso por qué? Preguntó Adler, con la frustración reflejada en su voz. Porque el bastón de la creación solo puede mantener una cosa a la vez, les dijo Ironwood. Actualmente, proporciona la energía que Atlas necesita para mantenerse en el aire. Si lo sacan para intentar crear algo más, Atlas caerá, y me niego a permitir que eso suceda. A menos que puedan proporcionar un medio alternativo para mantener a Atlas en el aire, el bastón es innegociable. Los representantes de Lunsk miraron a los directores por un momento, luego Alcei le dijo rotundamente a Ozpin. Tenías un bastón que supuestamente podía crear cualquier cosa y lo usaste para hacer volar una ciudad. Sí, lo hice, admitió Ozpin. Mantle acababa de perder la Gran Guerra. Eran un pueblo derrotado, y quería darles un símbolo que admirar mientras reconstruían. Y asegurarnos de que nadie pueda usar el bastón contra nadie más, señaló el jefe maestro, captando de inmediato el propósito oculto de su decisión. Ozpin simplemente asintió mientras Alcei suspiraba decepcionada. Entonces Theodore declaró, la doncella de verano está en el vacío. Desafortunadamente, está en su lecho de muerte. Cáncer en etapa 4, se extendió a su cerebro y pulmones. Los médicos dicen que está a punto de morir en cualquier momento, y cuando eso suceda, los poderes de la doncella de verano se transferirán a la última joven que se le ocurra. Si no, el poder pasará a alguien al azar. De cualquier manera, la espada no está en condiciones de ser utilizada. ¿Y la corona? Sugirió Adler, pero Glinda negó con la cabeza. Actualmente estamos intentando encontrar a la actual doncella del otoño. La anterior murió hace unos meses, y no hemos encontrado a su sucesora. Hasta que lo hagamos, la corona será inaccesible. Solo nos queda la lámpara, declaró Ozpin. Por suerte, tenemos a la doncella de la primavera a mano. Solo tenemos que pedirle que abra la puerta. Los representantes de Lunsk se miraron entre sí, y Alcei admitió. Para ser honesta, si lo que dices es cierto, creo que la lámpara es la más útil para nosotros en este momento. La corona está en un cercano segundo lugar. Suponiendo que usarlo no nos paralice con la indecisión, señaló el jefe maestro mirando fijamente a Ozpin. Como se muestra en el rey indeciso. Eso sería prudente, asintió Ozpin, mientras su impresión del supersoldado de Lunsk aumentaba. De acuerdo. Además, es el único al que tenemos acceso. Esta podría ser la mayor ayuda de inteligencia en toda la guerra, suponiendo que digas la verdad. Podemos pedir lo que queramos. Una traducción del idioma Covenant, la ubicación de sus flotas y mundos, sus planes de batalla. Incluso podemos preguntar cómo derrotar al Covenant por completo, señaló Loroth con urgencia y un atisbo de esperanza. Dijiste que había 3 preguntas por siglo. ¿Cuántas quedan ahora mismo? El primer instinto de Ozpin fue decir que no había ninguno, pero se obligó a no mentir. En ese momento, ser lo más sincero posible con el Lunsk era su máxima prioridad. Además, dadas las amenazas que enfrentaban, tanto en Remnant como desde el espacio exterior, la perspicacia de Jin les vendría bien. 2, respondió Ozpin, y luego dijo. Pero te aconsejo que no preguntes cómo derrotar al Covenant. ¿Cómo puedes decir eso dada la amenaza que enfrentamos? Preguntó Odd con incredulidad. La humanidad está al borde de la extinción. Si la lámpara puede decirnos cómo derrotar al Covenant, necesitamos saberlo. Porque podría no gustarte la respuesta que te dé, reveló Ozpin con aire hosco, dejando atónitos a Odd y a los demás terranos. El jefe maestro miró a Ozpin con perspicacia, pero no dijo nada. Al principio nadie dijo nada, pero Alcei dijo, sea como sea, aún quedan preguntas por responder. Preguntas que, según usted, la lámpara puede responder. Necesitamos verla ahora. Entonces, ¿dónde está, refugio o faro? Ozpin la miró directamente y luego respondió. Academia Aven.
Pasaron las siguientes horas discutiendo los detalles del funcionamiento de las reliquias, con especial énfasis en la lámpara. Loro no dejaba de añadir información a un informe que iba a enviar al alto mando. Ozpin, mientras tanto, envió a Crow y Linda a Mistral para preparar su llegada, acompañados por el agente Adler. John permaneció en silencio durante la mayor parte del proceso. Al fin y al cabo, solo era un soldado. Solo hablaba cuando se le preguntaba o para aportar su visión táctica sobre la conversación. Francamente, John desconocía por qué Loro le había pedido que los acompañara. Suponía que era porque era el líder de los Spartanley, quienes descubrieron la existencia de Salem. O, mejor dicho, quienes descubrieron la conspiración remantiana que ocultó su existencia al mundo entero. En cualquier caso, John era un buen soldado que seguía órdenes legítimas. Ayudó que Sumholnir aún estuviera en reparaciones, lo que significaba que, de todos modos, no podía estar en el campo con el resto del equipo azul. Mientras descendían por la atmósfera hacia la plataforma de aterrizaje de la Academia Haven, John no pudo evitar sentir la anticipación por lo que estaban a punto de hacer. Estaba casi emocionado, y solo gracias a su extenso entrenamiento logró evitar que se notara. En cambio, se mantuvo tan estoico como siempre, concentrando toda su atención en lo que estaban a punto de aprender. En opinión de John, y suponiendo que el director Ozpin dijera la verdad, la lámpara podría ser el factor decisivo en esta guerra. Sansu dijo: si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Eso describía a la perfección la guerra humano-Covenant. Más allá de la supremacía tecnológica y numérica del Covenant, al final la humanidad no sabía realmente contra quién luchaba, salvo una comprensión superficial. Desconocían su idioma, sus culturas, su historia. No sabían cómo contraatacar más allá de una defensa pírrica, y más que nada, eso era lo que le daba la ventaja al Covenant. La lámpara del conocimiento podría cambiar eso. Si formulaban bien su pregunta, Ozpin insistió mucho en que pensaran con precisión en lo que preguntaban, podrían aprender más sobre el Covenant en un solo día que en más de una década. El conocimiento era poder, y la información precisa sobre el enemigo era un arma más poderosa que incluso las armas de destrucción masiva más destructivas. Todos los Spartans juntos no se comparaban con lo devastador que sería para el Covenant si el UNSC supiera contra quién luchaban. Era una pena que solo tuvieran dos preguntas. En cualquier caso, tras horas de debate, finalmente decidieron las preguntas que harían. La primera, a petición de Alcei, sería explicar el verdadero origen de la humanidad en Remnant. Claro que no estaba directamente relacionado con la guerra, y se necesitaron muchos argumentos para convencer a Loro de que lo permitiera. Incluso John, al principio, pensó que habría sido una pregunta inútil. Pero lo que los convenció fue la revelación de que Remnant no tenía combustibles fósiles. No porque estuvieran simplemente agotados. Para empezar, nunca existieron. Ella, la doctora Polendina y la doctora Batts habían hecho el descubrimiento poco antes del inicio de la marea Grimm, y habían postergado su informe hasta estar completamente seguros de la precisión de sus observaciones. El registro fósil de Remnant solo se remontaba a 100.000 años, y eso exigía una explicación. Una que la lámpara aparentemente podía proporcionar. Con suerte, incluso podría revelarles el secreto de la existencia de Laura y allanar el camino para que la UNSC la obtuviera para sus propios soldados. Ozpin se sentía receloso ante esa pregunta. Aunque John sabía que Ozpin decía casi toda la verdad, aún se guardaba algunas cosas. John no se atrevía a juzgar. Después de todo, el UNSC estaba haciendo exactamente lo mismo, como con el origen de él y sus compañeros Spartan. Loro, por supuesto, no tenía ni idea de que mentía, lo que hacía que el engaño se mantuviera. La explicación que dio fue la misma que él y todos los demás comandantes bajo cuyas órdenes trabajaba un Spartan habían recibido. Los únicos en el planeta que sabían la verdad eran la doctora Alcei, John y sus compañeros Spartans, el comandante Keyes y el sargento Johnson. Adler probablemente también lo sabía, pero John no podía confirmarlo y no iba a preguntar. La verdadera naturaleza del programa Spartan era un secreto que, por encima de todo, debía mantenerse oculto. Si se revelaba la verdad sobre los crímenes cometidos contra él y los demás Spartan, reinaría el mismo caos que fueron creados para frustrar. En cuanto a la segunda pregunta, aún estaban decidiendo cómo formularla. Como dijo Loro, cómo derrotar verdaderamente al Covenant era la pregunta más importante que la humanidad jamás se había hecho. Encontrar la respuesta marcaba la diferencia entre la vida y la muerte para toda su especie. Necesitaban saberlo, pero ahí residía el problema.
Ozpin insistió repetidamente en que simplemente preguntarle a la lámpara cómo derrotar al Covenant no era la pregunta correcta, una postura en la que se negaba a ceder. Eso le decía a los Spartans que era experiencia personal, directa o indirectamente. Alguien había preguntado cómo derrotar a un enemigo al que se enfrentaban, solo para que le dijeran que no podían. Que era imposible hacerlo, por mucho que lo intentaran. Jon presentía que la única persona que se daba cuenta era Halsey. Los demás estaban demasiado concentrados en la tarea. Ella siempre había sido la persona más observadora que había conocido. Al fin y al cabo, podía distinguir a los Spartans solo por su lenguaje corporal, incluso cuando llevaban trajes idénticos de Mjolnir. Ni siquiera el jefe Méndez podía hacerlo. En cualquier caso, Jon podía suponer a qué venía la advertencia de Ozpin. Si le preguntaban a la lámpara cómo derrotar al Covenant, solo para que les dijeran que era imposible, sería peor que no saberlo nunca. Lo único que mantenía a la humanidad a flote era la esperanza de que, de alguna manera, pudieran capear el temporal. Descubrir que todo su esfuerzo y sacrificio fueron en vano sería devastador. Se habrían quedado más tiempo para intentar encontrar la mejor frase, pero al enterarse de que Aben estaba listo, lo suspendieron. Él y los demás subieron al Pelican y volaron directo allí. Al llegar, Crow, Glinda y Adler los esperaban. Una niña de no más de 8 años, con un vestido veraniego, los acompañaba. Era diminuta, con el pelo largo y castaño oscuro que le llegaba hasta la espalda y tez bronceada. Sus ojos azul claro miraban fijamente al Pelican mientras aterrizaba, e incluso desde allí, Jon pudo ver que la niña estaba asustada. La doncella de primavera, pensó mientras bajaban del Pelícano. Era la única razón por la que una niña tan pequeña estaría allí. Las únicas personas en Aben eran ellos mismos. Todos los demás seguían fuera, trabajando para contener la marea gris a medida que se calmaba, lo que llevaría semanas. «Spring, ¿estás bien?», preguntó Ozpin con cariño, arrodillándose frente a la chica y sonriendo suavemente. Spring no dijo nada, simplemente se aferró con más fuerza al vestido y asintió. Ozpin frunció el ceño ligeramente y le dio una palmadita cariñosa en el hombro antes de levantarse e invitar a todos a seguirlo. Spring se quedó quieta unos instantes, lo que permitió a Jon concentrarse por completo en ella. Pronto notó su presencia y lo miró fijamente. Una tenue llama brilló en el rabillo de sus ojos, del mismo color que su iris, pero Jon no se distrajo. En cambio, se concentró en lo que el lenguaje corporal de la chica le gritaba. La pobre estaba aterrorizada, abrumada, a punto de derrumbarse. Él debería saberlo. Él estaba en la misma situación a su edad. Aunque le gustaba pensar que se adaptó a los rigores del programa Spartan y con bastante rapidez, mentiría si dijera que no hubo momentos durante esos primeros años en que el verdadero peso de todo aquello amenazó con aplastarlo. Él y todos los demás Spartan habían sido arrancados de sus hogares, de sus familias, y reclutados en un programa del que nunca pidieron formar parte. Convertirse en la espada y el escudo de la humanidad, en los guerreros más grandes que la humanidad jamás había visto. Era una enorme responsabilidad, que solo aumentó exponencialmente con la invasión del Covenant. Con la ayuda de sus compañeros Spartan, Jon finalmente aceptó su destino y la responsabilidad que le correspondía. Sinceramente, no se le ocurría otra cosa que preferiría hacer. Pero también comprendía que no todos eran así. Ni siquiera todos los Spartan eran así. 5 de ellos intentaron escapar poco después de sus aumentos y regresar con sus familias. Uno se suicidó al descubrir que había sido reemplazado por un clon Flash, mientras que los demás fueron recapturados poco después o regresaron voluntariamente, salvo uno. Aún así, Ralph, 103 se convirtió en Marine, muriendo en la misma batalla que Daisy, 023. Jai, 006, Adriana, 111 y Michael, 120 intentaron escapar tantas veces que se separaron de los demás para entrenar por su cuenta, convirtiéndose finalmente en el equipo gris. María, 062 incluso decidió retirarse hace unos años, casarse y tener un hijo. Ahora trabajaba en la Tierra, probando todo lo que Halsey le enviaba. Luego, por supuesto, estaba Soren, 066. Anhelaba ser un Spartan más que ninguno de ellos, y le costó mucho que le quitaran las mejoras y que le asignaran un trabajo de oficina. Se unió a la insurrección unos meses después. Jon creyó haber muerto durante el intento de fuga junto a otro insurrecto que lo había radicalizado, pero unos años después, reapareció como pirata trabajando desde los escombros. Una trayectoria profesional que no hizo más que seguir ascendiendo, incluso después de que el refugio insurrecto fuera destruido.
La ONI lo había estado buscando desde entonces, una mancha negra en todo el programa que no podían permitirse dejar sin revisar. En cualquier caso, Spring claramente no era como él. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba con los poderes de doncella de primavera. 1 año o 2, como mucho, tenía que adivinar. En cualquier caso, ser doncella era una responsabilidad que no había pedido, y era demasiado joven para asumirla adecuadamente. A diferencia de él, no tenía una clase entera de compañeros que la apoyaran. Estaba sola, y la presión empezaba a desmoronarla. Se preguntó si debía decir algo. Darle algunas palabras de aliento. Pero no se le ocurrió nada. ¿Qué podría decirle para ayudarla? ¿Para hacerle entender la situación en la que se encontraba y el deber que conllevaba? ¿Un deber que nunca pidió? Jon sabía que no era muy bueno con los que no eran Spartan. Si Fred estuviera allí, probablemente diría lo correcto. Kai también, y sobre todo Jorge. Siempre fueron los más extrovertidos y agradables de los Spartan. Si Kurt aún estuviera vivo, sería perfecto para algo así. Pero estaban en el campo, dejándolo solo. Así que permaneció en silencio, apartando la mirada de la niña asustada y siguiendo a los demás, con Spring pisándole los talones. Ozpin los esperaba con un pequeño cono de helado que tenía guardado. El director se lo dio a la joven, quien lo tomó con alegría y comenzó a lamerlo con entusiasmo antes de unirse a los demás con paso más vigoroso. Ambos hombres la vieron marchar, sin decir palabra mientras ella se abría paso, intentando claramente cumplir con su rol aunque la agotara. La doncella anterior era la madre de primavera, explicó Ozpin en voz baja. Creía que sus poderes eran una bendición tal que le puso su nombre a la persona más importante de su vida. Primavera fue la última persona en la que pensó al morir. La pobre ni siquiera tuvo tiempo de llorar, y esta responsabilidad nunca debió haber recaído sobre ella. Jon guardó silencio mientras miraba a la joven y luego dijo en voz baja, no siempre podemos elegir lo que sucede en nuestras vidas. Pero sí podemos elegir cómo vivimos con ello. Quizás, admitió Ozpin encogiéndose de hombros. Pero creo que la capacidad de la humanidad para elegir es uno de nuestros mayores dones, y siempre intento darles opciones. Cuando nos la quitan, siempre es una tragedia. Jon supuso que había lógica en ello. Pero era realista, no idealista. La conversación terminó allí, y tanto él como el resto del grupo continuaron hacia el gran salón de la Academia Haven. Una vez allí, se reunieron alrededor de una gran estatua de mármol de una mujer con una túnica suelta y sin rasgos distintivos. Una estrella dorada brillaba a su espalda, a juego con las cadenas de oro desiguales unidas a brazaletes de oro, el círculo, el collar y los pendientes de oro en su cabeza, y las pequeñas cadenas de oro en sus caderas. Sostenía un pequeño podio circular desde el cual alguien, probablemente el difunto director Lioreard, se dirigiría a la multitud reunida. Sin decir palabra, Ozpin se acercó a la estatua, sacando un pequeño cronómetro que había pertenecido a Lioreard. Lo colocó en una ranura que colgaba de las cadenas de la cadera y retrocedió. Un instante después, se oyó un fuerte estruendo. La estatua, y el podio que sostenía, comenzaron a descender a su nivel, revelando que era un ascensor. Ozpin hizo una seña a los demás para que se unieran a él. Jon, junto con Loro, el agente Adler, la doctora Halsey, Crow, Glinda, Spring y los demás directores se reunieron en el suelo de piedra plana. Agradeció no llevar Mjolnir. Lo último que quería era que su inmenso peso rompiera el ascensor al descender. Se adentró en la tierra y emergió en una caverna enorme. En el fondo vio lo que debía ser la bóveda, una gran plataforma de piedra que colgaba de la pared de la caverna y se alzaba sobre un abismo tan profundo que ni siquiera podía ver el fondo. Formando una fila a lo largo del centro de la plataforma había 3 círculos cian de tamaño creciente que brillaban cuando el ascensor se detenía. Cada uno tenía un símbolo blanco que le recordaba a una flor de lis. Los círculos estaban conectados por una fina línea del mismo color. Siguiendo la fila, su mirada se posó en un gran muro de roca con un árbol detrás. A pesar de la falta de luz solar, el árbol estaba florecido con brillantes flores anaranjadas entre las hojas verdes y sanas. Una gran puerta se alzaba justo enfrente del muro de roca. El marco era de piedra, mientras que la propia puerta era metálica. Hacía juego con las flores brillantes del árbol, y el metal estaba decorado con un estampado floral. A medida que el grupo se acercaba a la puerta, una extraña energía pareció crecer a su alrededor, una energía que Jon no pudo describir con exactitud. Era casi como electricidad, pero al mismo tiempo no lo era. Fuera lo que fuese, no le gustaba, pero siguió adelante de todas formas. Primavera, por favor, le pidió suavemente Ozpin a la joven que estaba con ellos.
Spring miró al hombre infinito y tragó saliva antes de acercarse con tibieza a la puerta y presionarla con la mano. Cerró los ojos un instante y los abrió para revelar dos llamas celestes que brotaban de ambos lados. Una ráfaga de viento surgió de la nada y alborotó el cabello de Jon, e incluso le arrancó el sombrero al horror. Glinda la atrapó rápidamente con su semblante y se la entregó al agradecido almirante, pero la atención de Jon estaba centrada en la puerta. Ante la presencia de su llave mágica, la puerta comenzó a brillar. Los abanicos florales que la formaban se desplegaron uno a uno, revelando lo que había detrás. Jon abrió los ojos de par en par al ver, en lugar de la habitación de piedra que esperaba, un desierto de arena aparentemente interminable. 3 plataformas de piedra, iguales a los círculos que acababan de cruzar, conducían a un pequeño pedestal de piedra. Sobre este, flotaba una lámpara de aceite azul y dorada que giraba lentamente. «Dios mío», murmuró Lorod mientras Alcei salía de inmediato y tecleaba algunos comandos en su panel de datos. Un instante después, un dron con cámara que había traído para grabar lo que encontraran cobró vida, con la lente apuntando directamente a la dimensión de bolsillo. Ozpin fue el primero en entrar, el único que no reaccionó a lo que veían. Era evidente que era la primera vez que los demás directores entraban en las bóvedas. Alcei fue la primera en recuperarse, abriéndose paso entre los demás para entrar. Eso lo sacó de su estupor, y con Glinda sujetando la mano de un asustado Spring, entraron en el desierto. Jon se sintió inmediatamente afectado por el intenso calor. Le hizo desear llevar su Mjolnir. Su soporte vital integrado lo habría mantenido fresco y confortable. Adler, Alcei y Odd empezaron a sudar, pero los remanentes estaban perfectamente bien gracias a sus auras. Crow notó su apuro, y aunque no se burló, Jon notó que le divertía su leve incomodidad. El Spartan ya había notado desde el principio que a Crow no le caía muy bien. Jon pensó que simplemente estaba siendo mezquino y lo ignoró, negándose siquiera a reconocer su presencia. Ozpin se detuvo justo delante del pedestal y miró a todos. Su mirada se cruzó momentáneamente con la de Jon, luego se armó de valor y recogió la lámpara. Su tamaño se adaptó mejor a la fuerza y las proporciones de Ozpin, para gran asombro de Jon. El director la levantó entonces, y un suave repique pareció resonar en el vasto desierto. «Jin», gritó entonces Ozpin, y de inmediato el mundo se detuvo. Nubes de arena, levantadas por el viento del desierto, se congelaron, suspendidas en el aire. Los sonidos del exterior cesaron, y el tiempo se detuvo. Antes de que Jon pudiera reaccionar, una tenue neblina azul emergió de los costados de la lámpara. La nube creció, y de ella emergió una gran mujer desnuda de piel azul brillante, aunque los jóvenes ojos de Spring se salvaron de la ausencia total de cualquier detalle indecente. Jon la reconoció de inmediato. Era exactamente igual a la estatua sobre la que cayeron, lo que significaba que esa estatua era una representación de ella. Solo ahora que la veía en persona, por así decirlo, se dio cuenta de que las cadenas y brazaletes de oro que llevaba en las muñecas no eran simples joyas, eran esposas. Sus ojos eran pupilas azul claro sobre una esclerótica azul oscuro, y su cabello también era azul oscuro. Se estiró un instante, arqueando la espalda mientras giraba verticalmente en el aire. Entonces se detuvo, tumbada horizontalmente, apoyando la cabeza en su brazo, como si estuviera sobre una mesa, y le dedicó una sonrisa divertida al hombre que sostenía su lámpara. «Hola de nuevo, viejo», saludó con un tono juguetón y nostálgico. Luego comenzó a observar a los demás mientras decía: «Veo que trajiste a algunos amigos. Glinda, Crow, James, Theodore, Spring, Russell, Terrence, Jon, Catherine». Los labios de Jin se curvaron en una mueca de desprecio fingidamente cortés al oír el nombre de la doctora Alcei, y la fulminó con la mirada, quien ni siquiera se inmutó. Odd y los remanentes intercambiaron miradas confundidos, pero ni Adler ni Jon lo hicieron. Esto confirmó las sospechas previas de Jon. Y lo que es más importante, también verificó las afirmaciones de Ozpin. Si Jin era realmente el espíritu del conocimiento, significaba que sabía todo lo que Alcei había hecho. ¿De qué otra manera podría saber su nombre? Este sentimiento se reforzó aún más cuando Jin miró directamente al espartano, con una mirada tierna que mezclaba lástima y admiración. Jon se negó a reaccionar, simplemente enderezándose mientras Ozpin los miraba a ambos con recelo. Tras un momento, Jin se giró hacia los demás y se presentó. «Soy Jin, un ser creado por el hermano de la luz para ayudar a la humanidad en su búsqueda del conocimiento. He sido bendecida con la capacidad de responder 3 preguntas cada 100 años. Tienen suerte, ya que todavía puedo responder 2 preguntas en esta era. Díganme, ¿qué conocimiento buscan?
Alcei dio un paso al frente de inmediato, lo que provocó que Jin la mirara con el ceño fruncido, sin inmutarse. Sin inmutarse, Alcei preguntó: ¿por qué las especies inteligentes de la Tierra y el remanente son tan similares y, al mismo tiempo, tan diferentes? Jin le dirigió a Alcei una mirada indescifrable y luego extendió los brazos. El desierto comenzó a desvanecerse, reemplazado por el vacío del espacio. Innumerables estrellas estallaron a su alrededor, y Jin comenzó a hablar. Érase una vez, antes de que existiera la vida en este vasto universo, estaban los precursores.